¿sí? Y nuestro temita del día de hoy es la conexión, ¿sí? Vamos a hablar de un temita muy importante, ¿sí? Como lo estás viendo tú acá en tu pantalla, ¿no? La vida es esencialmente un diálogo en el entorno o con el entorno. Lo es en sus funciones psíquicas más sublimes. Es decir, vivir es convivir. El otro que con nosotros convive también es el mundo en derredor. No entendemos pues un acto vital, ¿no? Cualquiera que sea esta, si no lo ponemos en conexión con el entorno hacia el cual se dirige, en función pues del cual ha nacido. Si creyésemos que los buitres han nacido para vivir en jaulas, su gesto de entonces está un poquito, las redes todavía están que fallan, ¿sí? Bueno, esperemos que no nos falle en este momento. Sí, de verdad que no sé si se había desconectado, se había movido por acá, ¿sí? Bueno, ya lo arreglé. Bien, como te decía, ¿no? La conexión, si nosotros creyéramos que los buitres pues han nacido para vivir en jaulas, ¿no? Su gesto de hercúleos boleadores no pareciera pues superlativo, frenético ni absurdo, es decir, fuertes, ¿no es cierto? Siempre nosotros tenemos que estar en una conexión, por eso nos dice, ¿no? La vida es esencialmente un diálogo con el entorno, hay una conexión junto con los animales, ¿no? Y todos los seres vivos pues de nuestro planeta. Además, chicos, que nosotros para lograr una buena cohesión, ¿no? Los textos necesitan establecer relaciones entre ideas. Para ello existen también elementos de enlaces al cual nosotros llamamos conectores. Si bien es cierto, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Está formado pues de hueso, ¿cierto? Entonces, siempre tienen que estar en una conexión, ¿no? Hasta ustedes mismos, ¿no? Para poder hablar, para poder realizar un diálogo, siempre tenemos que estar conectados, ¿no? Es decir, siguiendo una secuencia, ¿no? Por ejemplo, si quieres escuchar, como se dice, tus sesiones virtuales, también tienes que estar conectado a una red, ¿no? A una red inalámbrica, en ese caso, pues lo que es el internet, ¿no? Para que tú puedas llevar a cabo tus sesiones. Siempre nosotros vamos a estar conectados con algo, ¿no? Cuando también, pues, el recién nacido, ¿no? Nace, ¿no? La conexión que tiene directa desde el vientre con la madre es el cordón umbilical, ¿no es cierto? Siempre nosotros vamos a estar conectados con algo, ¿no? Con el mundo, la misma naturaleza, pues, que tenemos nosotros al frente, ¿cierto? Y bueno, al hablar en el caso de conexión, ¿no? Referente, pues, al curso de razonamiento verbal, ¿no? Vamos a hablar en relación, pues, a los conectores, a los que realmente, pues, nosotros podemos entablar diálogos, ¿sí? En en una conversación. ¿Ya, chicos? Continuamos entonces. A ver, ojalá que no se vuelva a ver, ojalá que no se vuelva a mover, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de los conectores, ¿sí? Miren, los conectores son las palabras o locuciones que dentro de una unidad informativa tienen la función de enlazar o unir dos segmentos de la misma, asegurando de este modo su pleno sentido y coherencia. Aquí tenemos nosotros este ejemplo, ¿no? Mira, te lo voy a leer sin que esté eh, directamente, ¿sí? Directamente el ejemplo. Mira,
luego nos vamos a dar cuenta dónde están ubicados los conectores, ¿no? Y en realidad, qué es lo que expresa, aunque tú ya lo estás observando acá. El tratamiento de la artritis entraña cierta dificultad, ya que existen muchas clases de este mal, y en la mayoría de los casos se desconoce su causa. Por ello, el tratamiento médico se encamina a controlar síntomas más que a la curación, ¿no? Entonces, mira, es un texto, un breve ejemplo, ¿no? En la cual nosotros vamos a darnos cuenta, ¿no? De que aquí hay una relación, ¿cierto? Hay una relación, hay una unión, ¿no? De palabras que luego van a dar sentido a a un texto, ¿no es cierto? Sentido o una coherencia. A eso se le llaman los conectores. Como aquí lo observan, ¿no? En la primera parte, sí, en la primera línea del ejemplo, el tratamiento de la artritis entraña cierta dificultad. Ese ya que lo tienes, que lo observas ahí que está de color negrita, ¿sí? Esto se llama conector que expresa causalidad, ¿sí? Porque está que nos dicen, el tratamiento de la artritis entraña cierta dificultad, ya que existe, o sea, hay una causalidad, ¿cierto? Muchas clases de este mal. Y este I también, como tú lo observas acá, ¿sí? Esto es lo que va a expresar la unión o la cópula, ¿cierto? Va a haber una unión, dice, ¿y con qué más? ¿Cierto? Y en la mayoría de los casos se desconoce su causa, ¿sí? Entonces, por ello, este por ello significa consecuencia, ¿sí? Consecuencia, ¿ya? Eh, para que haya una consecuencia, de hecho, que haya habido una causa, ¿no es cierto? Y aquí nosotros lo estamos observando en este ejemplo, ¿no? Por ello, el tratamiento médico se encamina a controlar síntomas, más que a la curación. Ese más que significa una comparación, más que a cuál, más que a otro, más que dice, ¿no? Entonces, este conector es que nos va a expresar una comparación. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿no? Que estas palabras, que lo tienes tú en negrita, se les conoce como los conectores, que son las locuciones, ¿no? Que van a formar una unidad informativa para darle sentido y coherencia a un texto. Sí, nosotros siempre vamos a utilizar esos conectores en nuestra conversación diaria, vamos a utilizarlo, aunque ustedes no lo crean, siempre los necesitamos a los conectores, porque van a dar esa unión, ¿sí? Esa conexión a las palabras. De acuerdo a las funciones conectivas, ¿no? Se dice que son las diversas relaciones lógico-significativas que establecen los conectores. Y para saber cuáles son estos conectores, ¿sí? He traído yo este cuadrito. Vamos a verlo. Mira, vamos a hablar de lo que son las principales relaciones de conexión. Hasta acá, chicos. ¿Me están escuchando? Sí, profesora. Bien, bien. A ver, ¿quién más llegó? Alex Silva. ¿Qué tal? Bienvenido. Bueno, entonces continuamos. Sí, acá los tenemos. Bien, por acá tenemos las principales relaciones de conexión. A ver, mucha atención porque luego ustedes me van a realizar oraciones, ¿ya? Muy bien, tenemos primero lo que son los aditivos. Los conectores aditivos son aquellos que expresan suma de ideas. Recuerda, aditivos, ya, aditivos, viene de adición, expresan suma de ideas. ¿Cuáles son esos conectores aditivos? Mira, aquí tenemos noción de suma, el matiz intensificativo y el grado máximo. De acuerdo a estos aditivos que expresan suma de ideas, nosotros tenemos los conectores. En la noción de suma tenemos y, además, también, asimismo, también, igualmente. Matriz intensificativo tenemos encima, es más, más aún. Y el grado máximo tenemos incluso, hasta, para, colmo. Entonces no te olvides cuáles son los conectores aditivos. Y los opositivos, ¿no? Su mismo nombre lo dice, expresan diferentes relaciones de contraste entre enunciados. Dentro de estos tenemos lo de concesión, lo de restricción y lo de exclusión. Lo de concesión son con todo, a pesar de todo, aún así, ahora bien, de cualquier modo, al mismo tiempo. Restricción, pero, sin embargo, no obstante, en cierto modo, en cierta medida, hasta cierto punto, y bien, por otra parte.
Exclusión, su mismo nombre lo dice también, excluye, por el contrario o en cambio. Estos son los conectores opositivos, ¿sí? Los que pues van a mostrar diferentes relaciones, va a haber un contraste. ¿Sí? Tenemos concesión, restricción y exclusión. Los causativos o consecutivos son los que expresan relaciones de causa o consecuencia entre los enunciados. ¿Cuáles son estos? Aquí tenemos los consecutivos y los causales. Dentro de los consecutivos tenemos por tanto, por consiguiente, de ahí que en consecuencia, así pues, por lo tanto, por eso, por lo que sigue, por esta razón, entonces, de manera que. Y los causales tenemos porque, pues, puesto que. Y estos son los conectores, pues, causativos o llamados también consecutivos. También tenemos los comparativos. Los comparativos son los que subrayan, ¿no? Los que subrayan algún tipo de semejanza, ¿sí? Entre los enunciados. ¿Cuáles son estos? Del mismo modo, igualmente, análogamente, de modo similar. Los reformulativos, son los que indican que un enunciado posterior reproduce total o parcialmente, bajo otra forma lo expresado en uno o más enunciados anteriores. ¿Cuáles son estos conectores reformulativos? Lo que son la explicación, recapitulación, ejemplificación y la corrección. ¿Sí? Dentro de la explicación tenemos, es decir, o sea, esto es, en otras palabras. Recapitulación, en resumidas cuentas, total, en una palabra, en otras palabras, dicho de otro modo, en breve, en síntesis. ¿Ya? Luego también tenemos lo que es la ejemplificación. Por ejemplo, así, así como, particularmente, específicamente, para ilustrar. Corrección, mejor dicho, o sea, bueno. Como te podrás dar cuenta tú, de acuerdo al tipo de conector, ¿no? Nos damos cuenta cuáles son estos conectores pequeños que nosotros encontramos aquí de esta manera. ¿Sí? ¿Ya? También tenemos los ordenadores que son los que señalan a diferentes partes del texto. Por eso dice ordenadores, van a ordenar. ¿Sí? ¿Cuáles son estos conectores que se van a utilizar? Comienzo del discurso, cierre del discurso, de transición y de digresión y también los temporales. Lo de comienzo del discurso son bueno, bien. Bueno, esto se da pues en lo que se refiere pues, como tú lo estás viendo acá, no en un registro coloquial. Ante todo, para comenzar, primeramente en un registro más formal, ¿cierto? O sea, siempre tenemos que tenerlo en cuenta, por eso se dice al comienzo del discurso. Eh, Cierre del discurso, tenemos en fin, por último, finalmente y para resumir. El de transición, por otro lado, por otra parte, a continuación, acto seguido, después. Degresión, por cierto, a propósito, a todo esto, temporales, después, después de qué, luego, desde qué, desde entonces, a partir de antes de, perdón, a partir de, antes de qué, hasta qué, en cuanto al principio, en el comienzo, a continuación, inmediatamente, temporalmente, actualmente, finalmente, por último, cuando, en ese momento. Entonces nosotros hemos visto lo que es, a ver, hemos visto entonces nosotros lo que es las principales conexiones. ¿Cuáles son estas conexiones? Aditivos, opositivos, causativos, comparativos, reformulativos y los ordenadores. Esto va de acuerdo a lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? La unión, ¿no? La unión que se tiene para poderle dar sentido, pues, o coherencia a un texto, ¿cierto? Y es importante que nosotros tengamos que verlos, pues, diversos conectores para darnos cuenta, pues, cuándo nosotros los podemos emplear, ¿no? Bien, hasta acá, chicos.
Hasta acá, chicos, ¿se están entendiendo? Sí, profesora. Bien, muy bien. A ver, ya sabes entonces que los conectores son las locuciones dentro de una unidad informativa, ¿no? Es decir, vamos a tenerlos en cuenta, ¿por qué? Porque estos conectores siempre van a ir, ¿no? En relación, pues, con lo que podríamos decir, pues, la palabra, ¿no? Que va a unir las partes de un texto, ¿no? Entonces, es decir, va a establecer una relación lógica, pues, entre las oraciones. Sin estos conectores, chicos, sin estos conectores nosotros no vamos a realizar una buena, o entablar una buena relación, una buena comunicación. No se va a poder porque siempre los conectores no va a unir las partes de un texto, ¿sí? Va a unir las partes de un texto y le va a dar, como se dice, una relación lógica a las oraciones que van a seguir, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, tenerlo en cuenta, pues, este nexo, ¿no? Este conector, ¿sí? Si bien es cierto, también, chicos, los conectores eh, se usan en el desarrollo, pues, de textos, ¿no? Inclusive, pues, en unos textos discursivos o también textuales, ¿no? Por otro lado, también estos van a marcar lo que es la forma o van a orientar también la forma en la que el fragmento se interpreta en relación al contexto anterior, ¿cierto? De acuerdo a lo que se te está dando, ¿no es cierto? Y además no olvidemos, chicos, que un conector, ¿no? Eh, puede ser desde una palabra o una oración, ¿sí? Es decir, pues aquí tenemos que tenerlos en cuenta, ya que estos van a ayudarnos a poder distinguirlos, ¿sí? Distinguirlos cuando nosotros los utilicemos, ¿ya? Cuando nosotros los utilicemos. Entonces no te olvides cuáles son estos conectores que estamos viendo pues el día de hoy, ¿ya? Bien, a ver, ¿qué van a hacer ustedes en este momento? Yo tengo acá, ya te estoy planteando aquí los conectores, ¿cierto? Mira, acá está. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Me vas a realizar una oración con cada uno de estos conectores. Por ejemplo, le vas a colocar tú acá, a ver, pues acá, bueno, con eso no voy a poder escribirlo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Me vas a hacer un ejemplo, ¿no? De aditivo. Vas a colocar número uno aditivo, ¿ya? Uno aditivo. Ejemplo de conexiones. Número uno aditivo. Dentro de este aditivo tú vas a elegir cualquiera de estos tres, ¿sí? De estos tres conectores, ¿no? En las cuales tú crees que me vas a hacer un ejemplo. Sí, me puedes coger en lo que se refiere a la noción de suma, ¿no? Colocar un ejemplo, ¿no? Yo te he planteado el ejemplo acá, ¿no? Utilizando este conector, ya que, ¿no? Y, ¿cierto? Aquí lo tengo yo y, perdón, lo tengo ese conector y, ¿qué más tengo? Por ello y más que. Tú solo vas a colocarme, ¿no? Vas a ubicarme un ejemplo de cada uno de estos. O sea, ¿cuántos ejemplos me tienes que hacer? Uno, dos, tres, ¿qué más? Cuatro, cinco, seis. Seis ejemplos. Tú puedes coger cualquier conector de los que nos están dando acá, de la clasificación. ¿Sí? Puedes coger de noción de suma, matriz significativo, grado máximo, concesión, restricción, inclusión, consecutivos, causales, explicación, recapitulación, ejemplificación, corrección, comienzo del discurso, cierre del discurso, transición, digresión o temporales. Tú cualquiera de estos conectores los vas a, los vas a coger para que me hagas un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo. ¿Entendieron lo que van a hacer, chicos, en su práctica del día de hoy? Sí, profesora. Ok, a ver, les doy unos minutos, sí, unos minutos para que lo puedas hacer. Y el primero, bueno, me levanta la manito para poder ver, sí, y, Sí, profesora. muy bien, y poder entonces ahora realizarlo, ¿ya? Bien, ahora sí, a ver, ver a los compañeros.
Ya, profe, espere. Ya, vayan terminando, no te preocupes.